un pequeño tutorial de cómo se van a armar las canastillas para futuras dudas o aclaraciones que lleguen a tener al momento de su compra. Como principal paso tenemos que sacar todos los componentes que la conforman, identificarlos. Tenemos dos tubos largos, dos que van a hacer una curva, y tenemos 4 piezas de estas que son la unión de extremo a extremo. También contamos con 4 tapas y con 4 postes centrales, que sería el 1, 2, 3 y 4. Cabe recalcar que esos primeros postes es importante que este orificio o este canal que tiene que quedar adentro o viendo hacia adentro de la canastilla. Otra cosa que cabe recalcar es el tipo de tornillo que viene. Tenemos que identificarlos. Tenemos uno que es de un poco más grueso y uno más delgado. El delgado es para sujetar los paneles centrales con el perfil, mientras que el otro, el grueso, es para meterlo aquí una vez dentro de su perfil que le corresponde. Otro tornillo especial que tenemos es este tornillo de cabeza cuadrangular. El chiste es de que vaya dentro del riel, que es este de aquí. Son 4 por lado. Tenemos este plástico que se conforma por 3 partes. Principal, los tornillos, que son los gruesos, la tapa y el plástico, que es la unión entre este perfil lateral, que va a hacer que se una con el otro mediante una barra. Esas de aquí son las pijas que nos sirve para poder atornillar y sujetar lo que viene siendo la tapa con el plástico. Antes de poder introducir este plástico en lo que viene siendo nuestro perfil lateral, es muy importante que atornillen los tornillos para que no se les vaya a zafar y tengan que volver a desarmar todo. Una vez que ya tengan el plástico armado, van a proceder a meterlo con este perfil de esta manera. Se pueden apoyar con una sola mano entre 2 personas para poderlo meter. Si se dan cuenta, ya coincidió esta parte con esto. Una vez que hayan metido el plástico, se darán cuenta que los orificios, aquí queda el perfil lateral, que concuerdan con esos orificios. Aquí es donde se van a meter las tuercas gruesas, de esta manera. Aquí vamos a proceder a utilizar la llave Allen que incluye tu canastilla. Se tiene que poner de esa manera los tornillos gruesos que anteriormente se explicó. Que ese tornillo lo que hace es unir esta pieza de plástico con el perfil lateral. Si se dan cuenta, aquí tenemos el tornillo grueso y se pone de aquel lado. Ahí tenemos 2 orificios que afuera deben ir 2 tornillos para una sujeción óptima y evitar accidentes. Si se dan cuenta, tenemos 4 tubos. El primero es uno recto y el otro tiene una pequeña curvatura. Vamos a proceder a explicar cómo van los tubos, y como principal paso tienen que identificar el tubo que tiene una pequeña curvatura, donde tiene ese pequeño orificio. Una vez que identifiquen ese pequeño orificio, se tienen que dar cuenta que tiene que ir viendo hacia adentro los orificios, con tal de que la curva quede así. Si se dan cuenta, de este lado de este plástico tenemos aquí este pedazo. Aquí se mete el tubo curvo y antes de meterla al otro tubo, tenemos que conectarla aquí. El tubo recto se mete a este, primero de un lado y después del otro. Una vez que los 2 tubos, tanto el curvo como el recto, están instalados en la pieza de plástico, procedemos a meterlo en el otro perfil. Es muy importante saber que ese tubo tiene ciertas medidas para que evite meterla muy atrás, muy adelante, y que provoque la ruptura de esta pieza de plástico. Tiene una medida y de hecho pueden ir jugando girándolo y van a sentir como un pequeño clic, el cual hace que esté en su lugar. Es importante mencionar que no se debe de apretar ese tornillo de tal forma que tenga un juego en las 4. De este lado se puede ver que también la de acá tiene un pequeño juego y aquí se sigue instalando, pero no. Vamos a hacer una toma de que va el tornillo, una rondana y una tuerca. Apretamos al llegue,
pero siempre con la intención de seguir manteniendo este juego. ¿Por qué? Porque una vez que la vayan a colocar tenemos que identificar la distancia que hay entre barras, entonces esto nos va a permitir la distancia que hay entre una barra y que quede de una mejor manera. Una vez que ya tenga identificado, colocado todos los elementos, vamos a proceder a apretar cada tornillo. Es importante que no aprieten de más porque se puede barrer y esto ya no entra en una garantía, porque sería un mal uso de una instalación. Y entonces es importante apretar. Momento de que sienten que ya no da vuelta, apretamos un poquito nada más.